Sí, os tres. Muy bien, este es el saludo. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más a La Puerta 2697, un podcast de la Biblioteca Pública José Luis Leal Sanabria. Nos encontramos transmitiendo desde la Casa de la Cultura Lucita Ramírez. Aquí encuentras tu biblioteca, la biblioteca de todos ustedes. Agradecemos al director Javier Herrera, director de Cultura, por permitirnos grabar en este espacio. Damas y caballeros, yo soy Russo Palpater y el día de hoy tuve la gran oportunidad de platicar con Rodolfo Almaraz, un emprendedor de aquí del municipio de Acatic. Él es dueño, junto con su novia, de un negocio que se llama La Barrita. Es un negocio de café y botanas. Muy bueno. Es relativamente joven ese negocio y estuvimos platicando con él, con Rodolfo, acerca de cómo fue el proceso en el cual él emprendió este negocio, cómo empezó con el mundo del café, todas sus experiencias, todas sus vivencias, la educación, cómo los podcasts le ayudaron a comenzar estos negocios. Y estuvimos hablando un poquito de sus servicios, nos trajo un poco de café y le agradecemos muchísimo todas estas cortesías. Realmente fue un episodio muy agradable. Y pues sin más preámbulos, damas y caballeros, los dejamos con esta charla con Rodolfo. Y pues nada más, estás aquí en La Puerta 2697. Comenzamos. Rodolfo, háblanos un poquito de ti. Yo tenía muchísimas ganas de que platicáramos. Más que nada porque, bueno, yo te conocí por la cuestión de la barrita. Yo te conocí por la cuestión esta del café. Y entonces dije, creo que sería una muy buena idea pues, poder platicar juntos. Ya ves que estuvimos platicando hace algunos días más o menos, ¿no? Sí, que nos encontramos. De qué podríamos estar platicando. Y pues más que nada salió este tema del emprendimiento, ¿no? Ya tú me hablabas de los hábitos, pero yo te quería proponer como para empezar, platicar sobre quién eres tú, sobre normalmente, pues bueno, creo que mucha gente te va a conocer por el café, por la barrita. Entonces, ¿cómo te denominas tú? ¿Emprendedor? ¿O qué denominación te darías a ti mismo? ¿A qué se dedica Rodolfo? Bueno, pues antes que nada agradecerte la invitación. Ya estuvimos platicando, ya dejamos los nervios a un lado. Sí, ya estuvimos. Sí, el aprender a hablar aquí con el micrófono. Y al final de cuentas te agradezco. A lo mejor podemos destinar este podcast al emprendimiento joven, porque muchas veces es difícil. Bueno, pues yo quién soy. Mi nombre completo es José Rodolfo Almaraz Vega. Actualmente tengo una licenciatura en Cultura Física y Deporte, que le sigo terqueando para ejercer, que está muy canijo. Y actualmente pues tengo un negocito junto con mi novia, que le mando un saludo. Y los dos empezamos. Ella empezó un emprendimiento a vender botana con elote. Ok. Y ya de ahí se dio el vender cafés, pero es una historia muy curiosa porque yo siento que desde pequeño siempre quería como emprender. O sea, yo siento que llegas a una edad y dices, con el sueldo de mi trabajo no lo voy a hacer, quieres hacer tus cositas, Se necesita más al final de cuentas. Sí, o tu casita, tu carrito para poder casarte, ¿verdad? Entonces surgió la idea. Yo recuerdo que compré una cafetera casera donde trabajo, porque soy muy aficionado al café. Y dije, me preparo mis cafés, mis lattes, mis capuchinos en mi casa. Entonces comenzó, o sea, como algo nada más para ti. Sí. Yo me encanta ver videos de café, cómo hacen los dibujos, cómo explican. Es un mundo demasiado amplio. Y a veces los cursos son muy caros y yo desconocía que había cursos. Entonces yo un día estaba en el trabajo, ahí donde trabajo, en la sucursal. Tienen una mueblería. Y estaba viendo yo el catálogo de la mueblería y miré esa cafetera. Baratísima, $800. Y de primera, nada, ¿cómo me voy a comprar algo así?
No, sí. La encargué, llegó y la dejé en la casa de mi novia porque ahí me la pasaba. Yo creo que la enfadé y por eso me dijo, ponte a vender café porque recuerdo que empecé a experimentar. No te soy sincero en decir cuántos cafés llegué a comprar, pero sí llegué a comprar demasiados cafés para probar, ver demasiados videos y me la pasaba al final de cuentas en la maquinita. ¿Cómo era la cafetera? O sea, Pues pequeña, ¿era como una cafetera común o tenía...? pues es como la que tengo ahí en la barrita, no sé si la han visto, tiene su vaporizador. Oh, ok. Y su maneral, la ducha donde sale el expreso, Ujú. pero pequeña, no sé, unos 25 centímetros de alta por O unos sea, era 15. como esa que tienes, pero mini. Sí, mini. Ok. Y fue como de... Me gustó, la compré y empecé a experimentar con ella. Y empecé a ver que me salían lates. Ok. Llegué a probar un café que quedó con la máquina, quedó a la molienda. Y yo recuerdo que antes cuando salíamos era a visitar cafeterías. Y ahí yo probaba los lates y es como de no manches, sí saco un sabor parecido para yo no poder modificarlo. O sea, es adaptarme a lo que tengo. Ujú. Entonces ella me dijo, pues ponte. Aquí está el espacio, no necesitas nada. Te dio la idea a ella. Ella cambió su negocio a donde vive ahorita. Y ya ella me dijo, pues ponte. Y yo, ¿cómo me voy a poner con esto? Qué vergüenza. Porque ya aquí había cafeterías con sus máquinas muy bonitas y todo. Sí. Y dije, la gente lo va a tomar como un juego. Y me dijo, pero tú haces tus cafés muy buenos y ya tienes muy bien y sabes explicar. No. Y creo que en ese tiempo no había cafeteras todavía. Estaba el Yoya y creo que lo quitaron. Entonces creo que nomás quedaba la del padre. Y sí fue de repente como de, bueno, pues no hay cafeterías ya. Llegamos a publicar. Y yo no me quería poner así. Entonces entré en un mundo donde empecé yo a investigar y te voy a ser sincero, yo cotizaba muchas cosas. Yo sabía que no las iba a comprar, pero para darme una idea, coticé demasiadas cosas y era demasiado dinero el poner una cafetería al 100. Y estaba fuera de mis posibilidades y yo decía, no, es que... O sea, simplemente por cuestión económica no se podía poner Exacto. una cafetería así, tal cual. Sí, tenía mi idea errónea sobre eso de que uno quería empezar con todo. Pues al final esta muchachita que es mi ángel, yo pienso que sí me orientó bien. Porque yo llegué a cotizar cafeteras y encontré cafeteras usadas. Que es mala idea, comprar cafeteras usadas, cabrón. Ok. ¿Por qué? Por algo Ok, por algo las por vendían. algo las revendieron. Y este vato vendía en masas. O sea, tengo 100,000 cafeterías de estas y te las doy en 20,000 pesos. O sea, sí está tentador por el precio que valen, por el precio que tienen. Y yo fue como de, mira, le voy a comprar este. Y en vez de gastar, no sé, decirte 100 pesos, voy a gastar 30. Okay. Ya se me novia, no, espérate. Entonces al final me animó. Yo me instruí en videos, viendo. Y con mi maquinita ya yo me hallé tanto en poder, en vez de esperar 15 minutos, porque esa cafetera es de esperarse 15 minutos entre café y café. Yo le agarré maña en echarle agua caliente y de volada. Y llegó un punto donde ya dijo, bueno, vamos a ponernos. Nos pusimos 3 días, creo que ya nos llegaste a visitar un día ahí. Sí, en algún ¿Cómo momento ahí empezamos? anduve. Empezamos con vasitos con calcamonía. Creo que ustedes pidieron un Dalgona. Sí. Que fue con el café con el que empecé en el mundo. Muy rico, De hecho, bueno, me voy a salir un poquito del tema. Me gustó mucho el mundo del café porque yo llegué a experimentar con café soluble. Era el que yo conocía. Porque tú comenzaste con ese café. Así es. Y yo lo recuerdo que en la prepa, yo me hacía mi cafecito en la mañana y a veces llegaban compas por mí para irnos. Y, ¿quieres tu cafecito? Órale. Nos lo tomábamos. Y yo experimenté si le ponías agua caliente, agua fría, leche caliente, o primero leche y luego café, que me da un sabor muy diferente. Pues bueno, estamos aquí de regreso después de una falla técnica. Sí. Me estabas platicando sobre este mundo del café, todo el... creo que nos quedamos y tú me estás platicando de cómo tú experimentabas con el café, ¿no?
Así es. que le ponías. Incluso, yo quería preguntarte, ¿sí cambia mucho cuando primero le pones el café, luego la leche, o primero la leche y luego el café? Sí, Sí. todo eso empecé a notar. De hecho, tengo recuerdos, como te decía, en la prepa. Yo empecé ahí. Ok. Y después en la universidad, que le mando un saludo a todos mis compañeros. Recuerdo una vez que fuimos a Mazamitla. Yo me la pasaba haciéndole cafés a todos. Ok. Y tenía un compañero que trabajaba en Café de Córdoba. Y ya él decía, no manches, está bien bueno, ¿qué le pones? Y ya lo haces así, lo bates, esperas un tiempecito. Y fue ese de Algona, que ahorita ya no lo tenemos a la venta, porque no es un sabor muy fijo, pues varía mucho. Ok. Entonces, Pero ¿el Dalgona es un café que ya existía o fue fruto de las experimentaciones que tú hacías? fue experimentación y después me di cuenta que sí se manejaba así. Ok, ya se hacía antes. Sí, se hacía y ya el nombre yo se lo di así porque yo lo miré en un video. Okay, Creo que en Instagram, donde decía Café de Algona. Y me llamó la atención verlo y dice, no manches, es el que yo preparo. Más obviamente ya con sus batidoras era un poquito más cremoso. Oh, ok. Y ya fue donde lo metí a la cafetería. Y ahí se empezó la idea. Después de salir a la universidad, pues fue como de, bueno, vamos a echarle ganas, vamos a hacer el examen, vamos a agarrar plaza. Y fue todo un proceso donde sí me desilusioné por el sistema. Lamentablemente es un sistema que a los jóvenes que salimos de nuestra carrera nos piden experiencia, vaya. Uh-huh. Pues algo ilógico, ¿verdad? Es como círculo, ¿no? De cómo para trabajar necesitas experiencia, pero ¿cómo tengo experiencia si no puedo trabajar? El clásico meme de ya saliste de tu carrera, ocupamos 27 años de experiencia para tu trabajo. Y 2 actas de defunción también. Exacto. Sí, fue así como de... Yo me desilusioné mucho y empecé un proyecto con jóvenes en el Tajo, en el voleibol. Un saludo a mis estudiantes, échenle ganas. Y parte de emprender es dejar cierto tipo de cosas. Yo recuerdo que era una persona muy activa en el deporte. Okay. Ahorita tengo mis kilitos de más. O sea, siempre he sido de hueso ancho, dicen. Pero sí, antes me gustaba mucho hacer el deporte. Motivar a los jóvenes. Seguir su propio camino, pues. Porque a veces muchos vamos creciendo y queremos ser aceptados. Uh-huh. Como el de, ay, tengo que escuchar este tipo de música. Para poder encajar aquí. Para o poder encajar con ellos. Y yo siento que las cosas en la cafetería se fueron dando de tal forma, como te comento, yo compré esa cafetera para mí, mi novia. Ya me alentó a emprender, en fin, se puso el negocio y empezamos a ver resultados. Ok. Entonces fue como un proceso de, a ver, tengo esto aquí a la mano. Y poco a poco se fueron dando como las cosas hasta que salió la idea de, oye, ¿por qué si está esto y esto y esto otro? Así ¿Por es. qué no empezamos, no? Sí. Pero fíjate que qué chido, o sea, porque prácticamente hacer cafés eran como un hobby para ti, ¿no? Un pasatiempo. O sea, pues, de hecho, de que se llegaban vacaciones, que vámonos para acá. Y tú eras el que, yo preparo los cafés, ¿no? Sí, de hecho, en la casa, en la familia, a veces llegaban de visita a los tíos y era hacerles cafés a todos. Ok. Y mi novia me decía que yo tenía esa chispa de... Dice, no manches, ¿cómo no te cansas? Porque yo los hacía con cucharita y batiendo, o sea, duraba 3-4 minutos en cada uno. ¿Cómo no te enfadas? ¿Cómo no les dices, ahora no hay? O se los hace simplemente así, normal. Y dice, pues es algo que me gusta. Es como una pasión, ¿no? Ya. Sí, de hecho tengo una foto con ella. La primera vez que fue a mi casa le hice un café y le dibujé un corazón. ¿En el café? En el café. Ah, ok. No supe cómo le hice. Pero tú dices, quedó. Quedó y le saqué la foto. Creo que la tenemos en Instagram. Y se fueron dando las cosas. Se emprendió el negocio. Empezamos con lo que se tenía. A veces uno dice, qué vergüenza empezar con así. Uno quiere su local, su café de especialidad. Y ya como que arrancarlo ya despegado, ¿no? O sea, sí, vámonos. Y no, la verdad es que no. Yo sería un consejo que le daría a los jóvenes. Empiecen desde su casa, con lo que tengan, algo que les guste. Porque muchas veces hemos ido a cafeterías y a veces los empleados como que nomás es su trabajo.
Entonces a mí me pasaba de primero que yo no conocía el mundo del café, yo quería probar algo nuevo. Pero muchas veces no sabes qué, tú preguntas y no sé, ahí está el menú. Uh-huh. Entonces es un proceso que fue aprendiendo la atención al cliente. De hecho, recuerdo que antes de poner la cafetería, como te comentaba, yo cotizaba muchas cosas sin comprar. Llegué a cotizar vasos, porque me gusta un vaso como este tipo, pero en frío. O sea, todo transparente. Sí, los he llegado a ver. Creo que aquí no había, o si hay, no me he fijado. Pero fue como de, déjalos cotizo. Recuerdo la primera cotización que hice. Le mando un saludo a Damián de Digipack en el Estado de México. Yo pienso que él sabía que no le iba a comprar. O sea, cuando él me cotizó, esas empresas venden en masas, pues. Uh-huh. Creo que el mínimo para vender eran 1,000 vasos. Ok. Entonces, para mí en ese momento fue como 1,000 vasos, o sea, ¿de dónde? Uh-huh. ¿O dónde los voy a vender? O así. Y luego el temor de que, es que si se me quedan y, o sea, ya le invertí. Ese miedo de, uh-huh, pues siempre va a haber, o sea, ese miedo, siempre hay ese riesgo. Entonces, él muy amable me cotizó los vasos, me mandó la cotización, me empezó a explicar, o sea, muy, muy atento el muchacho. Después no quedamos en nada, le dije, lo voy a checar. Eso creo que fue hace 1 año exactamente. Okay. En febrero o marzo, más o menos esa cotización. Ya no le moví ahí. Coticé con otro vaso, o sea, me gustaba más la tapa porque era más voluminosa, tipo de Starbucks. Pero la asesora fue como de, o sea, aquí se vende tanto y es lo que se vende. Y es lo que hay ya nada más. O sea, ya no dio más, no me mandó la cotización ni nada. Y ya al tiempo de yo tener la cafetería, fue donde empezamos a comprar vasos, de hecho no sé dónde los compraron, pero mi tío Poncho, el de la tienda, uh-huh, me hacía favor de traerlos. 100 vasos, que 200. Llegó un momento en el proceso del negocio donde hubo más demanda y la cafetera no daba abasto. Y fue como de, lo estamos haciendo esperar mucho. Los frappés, se está separando el frappé del sabor del hielo, entonces empezaron a surgir cosas que había que yo decía, no, esto no me gusta. Y yo pienso que gracias a que mi novia me dijo, a ver, vamos empezando con lo que tenemos, uh-huh, descubrí un podcast de Álvaro Lamas, que es un máster del café. Él habla desde su experiencia, cómo la regó él, qué fue lo que no le funcionó, cómo él funcionó. ¿Cómo se llamaba su podcast? Simple Coffee, para los que les guste, uh-huh, ahí los escuché. De hecho, tiene muchos podcasts con gente experta en el café okay, de especialidad. Es un podcast exclusivamente para el café. Sí. Él viaja mucho por su trabajo y él, por ejemplo, va mucho a Alemania. Y en Alemania es una cultura muy grande la del café. Okay. O sea, allá toman el café casi sin leche. Y el frappé no existe allá. No existe el frappé. Es muy arraigado la cultura en el café expreso, métodos tradicionales. O sea, casi ni leche. Pues interesantísimo, Rodolfo. ¿Qué te parece si nos sigues platicando de este podcast después del corte? ¿Va? Pues, damas y caballeros, seguimos platicando con Rodolfo luego del corte para que nos hable sobre este podcast y cómo fue que los podcasts y cómo fue que porque ya me estuviste platicando un poquito, cómo fue que fuiste poco a poco haciéndote de los conocimientos que tienes ahora. Están en la puerta 2697. En un momento regresamos. Bien, y estamos de regreso aquí a la puerta 2697 y seguimos platicando con Rodolfo Almaraz. Rodolfo, pues nos habíamos quedado platicando sobre esta cuestión del podcast que ya ahorita vimos que era Simple Coffee, era la empresa de Álvaro Lamas, uh-huh, y el podcast se llama Café de mi vida, ¿no? Café de mi vida. Así entonces fue a lo que nos estabas compartiendo fue este podcast como un guía, ¿no? Para ti que
te brindó muchos conocimientos. ¿Cómo fue tu experiencia con este podcast? Bueno, pues al principio, ya ves que yo trabajo de ruta en la moto. Entonces, tenía la tendencia de poner mis audífonos y escuchar el podcast. Y yo me identifiqué con él. Él dice que puso su cafetería a los 17 años, creo, o 15 años. Okay. Y él cometió muchos errores desde insumos, herramientas, cosa que dijo, mucha gente también está cayendo en lo mismo, de mucha desinformación, mucho ese tipo de cosas. Okay. Entonces fue donde ya me identifiqué con él. Y él no es como una exposición, sino que él platica su experiencia. Y de hecho él tiene unos cursos. Le adquirí los cursos. Empezamos con la fórmula frappé, donde ya él te explica lo que es el frappé. Pues son unos cursos muy completos. Te explica las funciones de la máquina, bebidas para tu cafetería. Y te explica el proceso, el mecanismo de las máquinas, porque en el mundo del café hay inmensidad de máquinas de expreso, molinos, licuadoras. Y él te explica muy, muy a su manera de mira, pues está la licuadora de 30,000 pesos, pero seamos realistas, con una Oster la armas. Así algo más económico. La cafetera sí es algo como que no encuentras. O sea, puedes empezar con una casera, pero no lo ideal. Porque una casera no es para esos usos tan fuertes. Entonces, ahí empezamos con ese curso. Mi novia lo cursó y ella sacó las recetas del frappé. Uh-huh. O sea, él te da la herramienta. Pero ya tú decides si sacas las recetas tal y como él te las plantea. O también te enseña la fórmula para que tú des con la receta. Empezamos con ese. Y después tomé el curso de Comienza tu cafetería. Okay. Entonces ahí ya te explica más a fondo de las máquinas. Para hacer buenas inversiones. Por ejemplo, pues yo tengo un lugarcito ahí con mi novia, no es una demanda muy alta. Entonces el día te enseñas, no te dice, esta máquina para tal, nada más te expone el funcionamiento y te enseña cierto tipo de máquinas que puedan funcionarte. Y él te propone, ¿cómo se diría? Personas que se dedican a la venta de máquinas e insumos. Entonces ahí conocí a Héctor Salazar en Guadalajara, muy, muy atento el señor, un muchacho. O sea, se ve joven, pero ya está casado. Okay. Muy atento él. Lo que te comentaba hace rato de la atención. Entonces ya llegamos a un punto en donde ya queríamos innovar, cambiamos el logo y se dio el de comprar ya la máquina. Okay. Entonces yo recuerdo que duró un mes para escoger la máquina. Entre todas estas opciones que tú habías aprendido que existen, sí. Fue difícil entonces decidir por cuál me decanto, ¿no? Es que muchas veces se gana la vista, es como todo un celular. De hecho ahí el señor como que es muy fan de los carros. Él te comparaba las máquinas con carros. Okay. Según palabras no sé si sea trabajador de Héctor o sea socio, pero según sus palabras de él, yo estaba adquiriendo un bochito. Ok. Y él tenía... Adquirir una máquina de café es como adquirir un bochito. Ajá. Y ya me decía, tenemos el Ferrari, tenemos el Audi, tenemos la camioneta. Entonces, yo recuerdo que gracias a Dios ya fuimos a comprar la máquina y nos dieron un curso. Pero yo creo que ya íbamos muy abastecidos de información, donde no batallamos nada. Yo creo que nada más la cuestión era aprender a usar la máquina. Sí. Que por facilidad se nos dio usarla. O sea, no fue algo como de, tengo que modificarle esto y esto. Fue muy fácil de usarla. Y ya recuerdo que ahí nos decían, o sea, vimos las máquinas impresionantes, o sea, máquinas automáticas, superautomáticas. Es un mundo que yo me quedé a quedar ahí. Insumos de todo tipo, entonces también esa parte de escoger. Él muy atento nos dio a probar de todo. Nos dio a probar de los cafés,
de los insumos. Por ejemplo, el matcha que te estás tomando, Ajá. probamos de diferentes marcas y nos quedamos con esa marca. Ok. Que Que hizo, incluso eso también varía, ¿no? sí, O sea, ¿qué marca de café utilizo? ¿Cuál me va a dar el sabor que estoy exacto. buscando, no? Sí, por ejemplo, cambiando ahorita de tema, ya ves que te platicaba del café de especialidad. Ajá. O sea, yo creo que hay... ¿Qué es el café de especialidad? Disculpa mi ignorancia. Bueno, yo no estoy muy familiarizado con el término, pero a lo que yo entiendo y voy a hablar desde mi conocimiento, el café de especialidad creo que hay personas catadoras, no sé cómo llamarles. Sí, que se dedican como a Se dedican a catar el probar café y a le dan un probar. puntaje. Creo que el Ok. café de especialidad tiene que tener arriba de 80 puntos para llegar al de especialidad. Ok. Y yo tuve la oportunidad de probarlo y sí, es otro mundo completamente. Entonces, el café de especialidad es ese café que ya fue catado y que fue valorado arriba de 80. Así es. Ok. Y en las bolsas del café ese que compras te dice a qué altura fue sembrado, qué proceso tuvo, qué tueste tiene y qué sabores te puede ofrecer. Ok. Entonces yo cuando lo probé fue como de... O sea, la gente tiene que probarlo. Y de hecho compré unos cursos también Álvaro Lamas sobre... No recuerdo cómo se llama el curso, pero es sobre el café. O sea, aprender a probarlo, aprender a prepararlo. Pero ya más tradicionalmente para ofrecer esos sabores únicos que tiene el café. ¿Y no te pasa que pruebas un café y tú dices, bueno, porque ahorita te escuché que lo mencionaste, ok, probé esto nuevo, nunca lo había probado, me encantó. Así Y es que lo tienen que conocer los demás, ¿no? Entonces... Sí, fue esa cuestión de lo probé y yo le dije a mi novia, no manches. Y no le hallaba el sabor. Y de hecho un día estaba en la moto, fui por un café, o sea, quedó un poquito a la mañana y le dije, pónmelo en hielo. Fui y lo estaba probando y ya me dio el sabor. Y fui y le dije, ¿sabes qué? Me dio notas a almendra, perdón, y a nuez. Y ya nomás le dio risa, ¿a eso viniste? Y yo, sí, ya le hallé. Y lo empecé a ofrecer a la gente que yo miraba que le gustaba el café, pues que no le pone azúcar, que sí lo disfrutaba como yo. Y mucha gente percibió muchos sabores. O sea, los pocos que se los ofrecí, Sí notaban sí noté la mirada al puro que lo probaban, como si nunca lo habían probado. Su reacción así como que, oh, no manches, ¿qué es esto? Y de hecho es un proyecto que traemos más adelantito. Ahorita nos vamos a capacitar en meter café de especialidad. Y ya si tú me permites en otro podcast que tengan la oportunidad, a lo mejor dedicarnos a hablar del café. Claro, claro. Ya que esté un poquito más familiarizado. Sí, no, tú sabes que aquí tienes invitación abierta y las veces que quieras, esta es tu casa, Rodolfo. Y bueno, muchas gracias. Y parte de eso de empezar es el miedo a empezar, el miedo porque nosotros no tenemos una referencia. Si es el café adecuado, si la preparación es la adecuada, si así debe de saber. Entonces, gracias al emprendimiento que tuvimos, así como de, ok, tengo la maquinita, así vamos a empezar. Así me quité el miedo para meter el café de especialidad. No lo tenemos en el menú, pero hay gente que se lo ofrezco y ya yo le digo cómo se le hace. ¿Por qué no lo tienen dentro del menú? La gente no suele... Ahorita yo siento porque a mí no me gusta aventármela y se va. Okay. Yo quisiera capacitarme bien para entregarle eso al público como de, mira, este es café de... Con mayor conocimiento, a lo mejor. Así es. Oh, ok. Y yo creo que esa fue la cuestión también porque no empezábamos el negocio. Creo que mi novia hizo la página de la barrita y publicó que le íbamos a abrir y duramos demasiado. Yo no quería. De hecho tengo imágenes en Instagram, cómo fui empezando en el proceso de hasta el arte latte con esa maquinita. Y como te digo, volviendo al tema de la historia de la barrita, se fue dando a un momento donde, te digo, ya tuve la capacitación de Álvaro Lamas, la atención de Héctor Salazar, el escoger insumos, el dar el siguiente paso en la cafetería. Que se puede decir que empezamos desde casa, se empezó con lo que se tenía y ya se animó a dar el siguiente paso a una cafetería más profesional. Ok. Entonces,
Ya fue la cuestión de elegir la máquina correcta. Yo sé que a veces yo pienso que es como comprar un carro o un celular. Que tú te quieres ir al más lujoso o a lo mejor de lo mejor. Pero ¿qué es lo que necesitas? En ese momento yo vi la máquina y dije, bueno, me hace tantos cafés por hora, pues es lo que yo necesito. Más aparte tengo ahí la garantía de darle el servicio, de si en algún momento llega a crecer más la cafetería, que Dios quiera así sea, ir por otra máquina. A cambio de esa, pues me la evalúan, necesito una más grande, ok, dame tanto. Fue una inversión, se puede decir, tanteada, no a la y se va. Sí, tú lo fuiste pensando, ¿no? Y creo que también esta cuestión, bueno, a mí me pareció ahorita que lo estabas comentando, que era una cuestión de, ¿sabes qué? Sí me gustaría lanzarme, pero quisiera saber bien, o sea, quisiera informarme bien, que luego esto se traduce en los cursos que has tomado, cómo te has capacitado, y que fíjate que qué gusto da, ¿no? O sea, por ejemplo, tú hablabas hace un momento del trato, de cómo es importante el trato y que la persona que te está tratando o que te está atendiendo cuando tú vas a alguna cafetería, pues que sepa del café, ¿no? Sí, sepa de lo que habla. Y que creo que al final de cuentas todo esto se traduce, al menos así yo lo puedo percibir cuando te veo, cuando te escucho hablarlo, a través de ese como amor y ese gusto y esa pasión que tú tienes por el café, ¿no? Que yo creo que cuando te apasiona el café, pues, y trabajas en una cafetería y te apasiona el café, atiendes con gusto, ¿no? Y te preguntan, y como a ti te apasiona, tienes al menos una mínima idea de qué onda con este café, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo se prepara? ¿Por qué esto? Inclusive, no sé hasta qué grado, pero creo que te lo dice como una persona que también es aficionada a algunas cosas. Cuando te preguntan, oye, ¿y qué me recomiendas? Fíjate que se me antoja algo así, así, así. Y tú ya tienes, no sé si tú tienes como una idea de, no, pues es que si buscas algo así, así, pues te recomiendo esto, te recomiendo esto otro, ¿no? Sí, es un proceso, la verdad que muy bonito. Yo caí en la mala costumbre de compararme. Okay. Siempre, bueno, aquí hay más cafeterías en el pueblo, que la verdad me gusta mucho su diseño. Por ejemplo, está la del Joya, me gusta mucho su diseño de madera, algo que a mí me encanta. Está el Cafeto, es un diseño más, ¿cómo se puede decir? Más moderno. Y está muy increíble. La del Padre no se diga, está rechulada su lugar. Y yo tendría a compararme de, no, es que yo no voy a poder tener clientes porque no tuve la inversión que ellos tuvieron. Pero al final de cuentas es el perder el miedo a empezar. Yo a cualquier joven que me diga, quiero empezar un negocio, pues yo les diría, empiecen con algo que les guste y empiecen desde su casa, no pasa nada. Desde como tú lo decías, o sea, desde lo que yo ya tengo, ¿no? Sí, yo tenía mucho miedo a fracasar, de qué dirán, de que yo de hecho escondía la máquina, creo que no la viste la otra cuando fuiste, yo la escondía en mis cafés detrás de la puerta. Ajá. Tenía mucho miedo de decir, no, con esa me estás vendiendo, no manches. Ok, ajá. Y fue ese miedo y se fue perdiendo. Como te digo, ahorita estamos metiendo, por ejemplo, este café que te traje, el Cold Brew. Cold Brew. O sea, yo no he probado ningún otro Cold Brew, pero yo no tengo miedo a venderlo. O sea, yo estoy seguro de lo que sabe, de lo que, de lo que estoy haciendo. Y que me comentabas, o sea, este Cold Brew es para prepararse en frío, ¿no? Era Es un método artesanal y se toma en frío. Ese lo venden mucho en Estados Unidos. Ok. Y ya... Sí, lo estuvimos ahorita, lo estuve probando y no, riquísimo, ¿no? Sí sabe, o sea, completamente diferente. De hecho, estábamos mencionando, bueno, antes de comenzar a grabar, de todos esos como sabores que tienen. Que te puede ofrecer un café. Sí, exacto. Y entonces, ya ahorita el concepto de la barrita yo siento que es ofrecer calidad. A lo mejor no tenemos un lugar muy, muy bonito, pero cada día estamos innovando, tratando de ofrecer lo mejor al sabor al café. Invitar a la gente también que le ponga menos azúcar, que evite los saborizantes que sí le dan un plus al café y dan otra versión de él muy buena. Pero también que se animen a probar esa parte. Como esa parte pura, ¿no? Esa parte... Que se quiten la idea que el café es amargo. Que sí, el café siempre va a ser amargo.
Pero hay cafés que nos han, por ejemplo, los cafés comerciales, los solubles, son demasiado amargos. Pero ya la gente no sabe que esos cafés solubles son desperdicios de café, donde los tuestan a más no poder y llegan a ser solubles. Los tuestan como un carbón. Entonces ya pierde todo el sabor bueno. ¿Y se deshidrata tanto que lo vuelve soluble? Así es, algo así, tengo el conocimiento de eso. Entonces ya mucha gente lo comercializa y ya nos dan la idea de que un café es amargo y hay que echarle azúcar. Entonces fue un proceso también para mí porque yo tampoco me animaba a probar. Fue como de, no, ¿cómo voy a tomar el expreso así solo? Sí, sí. De hecho lo ves, ahí tengo videos en la página, sale muy cremoso. Sale y tú te imaginas un sabor muy, muy achocolatado, muy rico. Cosa que a lo mejor a las expectativas pues no es lo que aparenta. O sea, sí tiene un sabor a café muy, muy fuerte. Pero sí hay que aprender a distinguir esos puntos. Como te mencionaba hace ratito, parte de los cursos aprendí de cómo la lengua funciona. Y los diferentes puntos de la lengua qué sabores perciben. Y cómo un buen café te puede activar todo. Y siento sincero, yo no estoy ni el 5% del conocimiento que a lo mejor se necesita para tener una cafetería. Pero parte del proceso. Has ido aprendiendo, ¿no? Que creo que también eso puede embonar un poquito con lo que tú mencionabas, ¿no? O sea, de cómo en algún punto, pues sí, o sea, tú percibías que en el municipio ya había otras cafeterías, ¿no? Y entonces de repente tú veías, pues todas las ventajas que tenían esas cafeterías, ¿no? Todas esas cosas buenas y tú dices, te volteas a ver a ti mismo y dices, a lo mejor no estamos como a la altura, pero al final de cuentas, ¿hasta qué punto no es tal vez como una competencia, pero con uno mismo, ¿no? O sea, de hecho, si tú te miraras a ver atrás al pasado, cómo estabas, de dónde venías, y ahora te volteas a ver ahorita cómo lo que estás y dónde has logrado, creo que ahí es donde está el verdadero crecimiento, ¿no? Sí, es lo que te comentaba el otro día también, que tuviste el invitado de Carlos Guzmán. Como él mencionaba esa parte de mejorar uno mismo y enfocarse en sus cosas. Él ponía el ejemplo de la botella de agua. Y es verdad, yo antes de dar el siguiente paso en la cafetería, yo era muy de ir a probar cafés y yo decir solo, pues les falta esto y esto. Cosa que está mal hecha. O sea, la fortuna que era para mí mismo la crítica. No era como de la gente, ir a en esta cafetería así. Porque fuimos a muchas cafeterías en Guadalajara, en Tepatitlán, a Aquilas del Pueblo, también llegué a probar todos los cafés. Y donde quiera que yo iba era como de, no le echan ganas, no es esto. Porque yo fui a cafeterías muy reconocidas, de gente que yo seguía. Y entonces fue ese proceso donde, bueno, yo me puedo enfocar en mi negocio desde dar lo mejor de mí. Y creo que cuando se hizo la inversión y se hizo el cambio, dejé de notar las demás. O sea, se me olvidaba. Yo creo que cada negocio tiene su proyección, su orientación. Por ejemplo, yo siento que en La Barrita nos queremos enfocar a ofrecer un café de calidad y apegarnos lo más que se pueda a un café, pues digamos, dentro del estatus de qué bueno está este café, dentro de los lineamientos. Ya ves que te comentaba que había como un sistema donde te comenta el expreso es así, se extrae de tal manera, tantos gramos, todo ese tipo de cosas. Y poco a poco lo hemos estado logrando, el apegarnos un poquito más a lo que es el mundo del café. Sí, como, o sea, aparte, como que ir obteniendo conocimientos que al final de cuentas te ayuden a brindar un café de mejor calidad. Sí, ese es nuestro enfoque. Ahorita pues se enfoca mucho a lo que la gente le gusta, a lo que la gente pide. Y es bonito también saber los gustos de la gente. A mí me pasa mucho que a veces vendo bebidas que me piden, pónmele esto y esto. Y ya cuando se va la gente yo me las preparo. Y yo la pruebo. Y es como, por ejemplo, el matcha el otro día me lo pidieron con expreso. Perdón, y fue como de... Es un sabor... expreso. Sí. De hecho, también ya me animé a probarle al chai.
Y es un proceso donde dices, ¿cuántas variables hay? ¿Cuántas combinaciones diferentes hay, no? A lo mejor ponerlas en un menú está muy canijo el poner todo. Mucha gente no va a entender. Entonces también por eso salió la idea de la botellita de café. Que la gente se lo lleve a su casa y a mí se me antoja con esto y esto y esto. Y la gente se lo prepare a su gusto. Entonces ese es como el sentido, ¿no? Yo te vendo este café y entonces ya aquí ya tú lo puedes preparar. Por ejemplo, este cold brew, por el mismo nombre, o sea, es para prepararse en frío. En frío. Entonces, yo como tú me comentabas antes de que empezáramos a grabar, pues esto es para que tú te lo prepares como con lo que tú quieras, ¿no? Sí. Y es bonito ese proceso porque a veces uno no es consciente de todas las cosas. El decir, bueno, yo vendo la botellita por hacer negocio. Yo creo que el de nosotros fue principalmente como te iba comentando, fue un hobby. Que solito se fue dando, sin querer queriendo, dijo el Chavo del 8. Sí, sí. Y es bonito ese proceso, voltear hacia atrás. Y como dices, es ver de dónde empecé y hacia dónde voy. Y sirve mucho esa filosofía que comentaba el profe, enfocarse en el momento. Porque a veces tendemos mucho a pensar de, mira, yo quiero mi cafetería en otro lugar más grande, con cafeteras más grandes, muchos molinos, mucho tipo de café. Mucha gente trabajando para mí, muy arraigado la cultura del café. Cosa que si te pones a pensar dices, ¿cuánto me falta? Y no estoy disfrutando el proceso. Y es curioso porque una vez que se hizo la barrita ahorita como está, se ha enfocado 100% en ella. Sí ha habido momentos donde me gustaría tener esto. Pero pues uno no puede abarcar. Como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Ajá. Entonces, por eso se decidió a explotar lo que se tiene, sacarle el mayor provecho para que la gente pues pueda tener esa experiencia, que se anime a probar y a lo mejor en un futuro meter cafetería más tradicional, o sea, la contraparte, pues. ¿Cuál sería la más tradicional? Como te comentaba, esa sociedad ya te define, por ejemplo, un latte lleva tanta leche y tanto café. Okay. Un capuchino se prepara así. Ya entran bebidas como el flat white, macchiatos. Sí, hay una sociedad entonces que regula como, por ejemplo, un latte tiene que tener esta cantidad de tal cosa. Ok. Y a lo mejor si uno lo prueba es un sabor diferente a lo mejor lo que te podemos ofrecer ahorita. Que lo que ofreces ahorita está moldeado más por el gusto de los clientes, ¿no? De la gente que ha llegado. De lo que se tiene, así es. Pues sí, me comentabas, por ejemplo, según esa sociedad, este vaso no puede servir todos los cafés en este tipo de vaso, ¿no? A lo mejor un vaso de 16 onzas nada más podría abarcar para un latte o para un americano. Ok. Ya un capuchino no puede entrar uno de esos porque un capuchino se supone que es menos leche, y más espuma y que tiene el sabor por más tanto necesita más, ¿no? Entonces ahorita era muy frustrante porque yo quiero poner esa cultura. Pero de cómo se supondría que debería ser un capuchino, cómo se debería de servir un latte, así es, pues desde la teoría, ¿no? Que tú dices, sí sería como una experiencia lo más tradicional como y que tradicional. La gente lo pruebe. Entonces podemos poner esa contraparte muy aparte de este menú, cafetería tradicional, donde ya te podemos ofrecer las bebidas tal y como las estipula cierta sociedad. Que está chido. Estaría bonito poner eso, pero es mucha inversión en vaso. Y a lo mejor el lugar tan pequeño que tenemos no da para eso. A lo mejor es en un futuro, mientras nos capacitamos y aprendemos y explotamos lo que tenemos. Y que fíjate que eso, por ejemplo, tú dices, ok, sí, está como que a futuro esto de meter toda esta línea tradicional, pero, ok, tal vez nos estamos viendo mucho allá en el futuro. A ver, ¿ahorita qué vamos a hacer? Y dices, bueno, ok, ahorita tal vez lo que necesito es capacitarme para poder llegar a eso, ¿no? Entonces, y explotar lo que tenemos. Sí, sí. Y fue un proceso donde aprendes mucho. Mejoras como persona, yo siento, porque antes era como de, mira, puso su negocito así. Y uno a lo mejor por discriminación, ¿verdad? Digámoslo así, no llega a comprar. Y ahorita es diferente, ahorita ve un puestecito así y llegas y, dime esto y esto, y te animas a probar, o sea, valoras el trabajo, o sea, no ves nada más ¿cómo se puede decir?
lo superficial, lo que te muestran. Entonces ya te animas a probar, te abre mucho la mente. Uh-huh. Yo siento que te hace mejorar como persona. Y de igual forma, pues a lo mejor aconsejar a los jóvenes que quieran emprender, yo platicarles desde mi experiencia cómo pueden hacerle para que no caigan en errores. Exacto. A lo mejor si mi novia no me hubiera detenido, a lo mejor ahorita sería un fracaso la barrita. Sí, es parte como de toda esta administración, ¿verdad? De cómo administrar las cosas. Al final de cuentas, Rodolfo, ¿qué te parece si nos platicas toda esta cuestión de la administración de cómo fue el emprendimiento y cómo fue que fuiste, ahora sí que atravesando los obstáculos y dándole salida? ¿Qué te parece si lo platicamos después de este corte? ¿Va? Sí, ¿Te parece? Pues les agradecemos que sigan aquí escuchándonos. Estás en la puerta 2697. En un momentito más después de este corte, estamos de regreso. Bien, estamos de regreso a la puerta 2697. Continuamos platicando con Rodolfo. Pues Rodolfo, nos quedamos platicando de todas esas dificultades, ¿no? Nos ibas a hablar de todas esas dificultades que llegaste a enfrentar en este camino de ir emprendiendo, ¿no? Tu negocio. ¿A qué dificultades fueron las que tuviste que atravesar? ¿Cómo fue que las resolviste? Bueno, yo pienso que la primera dificultad fue el dar el siguiente paso, el no saber cómo darlo. Uh-huh. Como te comentaba, pues tuve que adquirir cursos para orientarme y saber en qué basarme, porque muchas veces tenemos una idea errónea de lo que es, y lamentablemente hay mucha gente que se aprovecha de tu mala desinformación y busca hacer negocio contigo. Imagínate, yo haya comprado esas máquinas tan baratas, a lo mejor ni era una estafa, o sea, yo les pude haber depositado el dinero y no haber llegado la máquina. Okay. Entonces una dificultad es que hay muy poca información del mundo del café. Bueno, para las cafeterías que nos queremos dedicar, pues lo más apegado posible y a la calidad de los productos, pues es muy difícil el orientarse a eso, porque no, tú puedes escuchar información de un expreso sale en tanto tiempo, un capuchino se prepara así, pero pues ¿dónde tienes la retroalimentación de probarlos? Entonces, gracias a Dios, a este podcast de Álvaro Lamas y a sus cursos, pues ya tuvimos una herramienta para dar el paso sin miedo, o sea, un paso, ¿cómo se diría? Bien plantado. Sí, bien plantado, con cimientos, con ya conocimiento, con una visión de, al menos, más o menos de ya por dónde se tiene que caminar, ¿no? Y quitarse el miedo yo pienso que un error muy común era lo que diga la gente. Muchas veces gente no nos decía nada, simplemente se paraba a la barrita y era como de observar y no pedía nada, es como de vengo a ver qué onda y muchas gracias. Uno sentía feo porque no manches, nos están haciendo menos. Entonces también quitarse de la cabeza lo que piense la gente. Que sí, luego de repente limita muchísimo, sí, ¿no? Sí afecta. Otro tropiezo o otra desventaja es que uno piensa que con el emprendimiento pues va a ser dinero. Y pues no. Creo que nosotros tenemos 5 meses con el negocio más o menos y no se le ha sacado ni un quinto. O sea, todo se ha estado reinvirtiendo y es parte de las finanzas, ¿no? O sea, el negocio está funcionando solo, pero como vamos empezando, pues hacen falta muchas cosas. Primero es invertir, ¿no? Como toda esta cuestión de... Por ejemplo, esta semana se sacan 10 pesos, pero me hace falta a lo mejor una jarrita. Hace rato te comentaba que nos hace falta un refri. Uh-huh. Entonces se va a dar la oportunidad de comprar un refri, pero se está reinvirtiendo. Va a llegar un momento, que yo así lo pienso, donde el negocio ya no necesite nada, entonces ahora sí va a ser más rentable todo, porque ya no se van a tener gastos fuertes, más que los mismos insumos, café, leche. Sí. Lo que se vaya necesitando, que se terminó esto, hay que resurtirlo. Cabe mencionar también que en esos cursos venía una parte donde
de finanzas sanas, o sea, cómo administrar tu negocio. O sea, yo hacia grandes rasgos batallé mucho porque dices, bueno, ¿cuánto le estoy ganando a cada café? ¿Cuánto le estoy invirtiendo? Entonces, gracias a esos cursos se aprendió a hacer una tabla donde haces tu costo variable, que significa lo que tú le metes a cada café, Ok. y le agregas otro apartado de costo fijo. Costo fijo son gastos que tienes mes con mes o semana tras semana. Y que no cambien para que nada. no cambien para nada. Ese dinerito lo destinas para esos gastos de tu misma bebida. Y más aparte las ganancias. Esas ya se supone que vienen libres. Pero sí cae uno mucho en la tendencia de, ay, ¿qué van a decir? ¿Qué pobre está mi negocio? Este tipo de cosas. Y yo para mí fue un gran, pues un gran martirio el estar de, no, yo quiero tener mi negocio al 100, quiero ofrecer esto y esto, quiero empezar con esto, pero realmente no se puede. Y siéndote sincero, creo que es más sano y más productivo el vivir el paso al paso, el estar aprendiendo desde el negocio, como te decía, cómo empecé con la cafeterita casera y cómo ahora ya tengo mi molino y mi cafetera profesional. Y que al final de cuentas pues se va dando de forma bien orgánica, ¿no? De que empezamos en un punto A y ya de ahí poco a poco las cosas se fueron dando para el punto B, ¿no? Que pues empecé así experimentando y ya después, pues se dio que se fue dando solo. Así Y ahorita es. en algún momento se va a dar para ese refri que tú mencionas y se va creciendo pues de forma muy orgánica, ¿no? Sí, de hecho, saliendo un poquito del tema, ¿te acuerdas que platicábamos de Diego Rusarín? Ajá, Cómo sí. entraba en conflicto con estos coaches, que yo también caí en eso, que te comentan de nombre, tú tienes que levantarte a tal hora, tienes que hacer estos rituales para que tú seas una persona exitosa. Primeramente es entender qué es el éxito para ti. Yo siéndote sincero, yo ya tengo éxito, tengo mi negocito, tengo mi trabajo y tengo mi carrera. Y ese es el éxito para mí. Entonces, alguna frase que me gustó de Diego fue que a veces la gente estábamos muy, muy mal informada porque ambicionamos mucho y queremos llegar sin trabajar a ese proceso, a esa meta. O sea, por ejemplo, yo quiero tener mi cafetería 100%, pero yo caí en el error de tenerla ya. O sea, voy, compro y la pongo. ¿Qué me gano con eso? Si no sé cómo se utilizan las máquinas, no sé cómo funciona un negocio. Sí, o sea, imaginemos que de repente empiezas con todo ya hecho, Ahora que sí. pero, ¿cuál es el proceso que hay que hacer para que esto funcione? Porque Sí, exacto. entre más grande, a lo mejor pues necesitas más empleados de repente, o y cómo te coordinas para llevar a cabo todo el proceso sería como bien arduo, ¿no? Y Sí, entonces, sí, ¿cómo empiezo a vender café si ni siquiera sé, por ejemplo, lo que es un latte? ¿No? exacto. Entonces es lo malo a veces también de aventarse al ahí se va. O sea, hay gente que tiene las posibilidades económicas y le dicen, yo me pongo y pongo gente. Entonces, nosotros no tenemos las posibilidades económicas de empezar 100%, aún no las tenemos, pero pues ya va viendo el proceso donde el negocio va creciendo poco a poco. Parte de lo que decía Diego es tener calma, metas fijas, no tan ambiciosas. Por ejemplo, yo ahorita mi meta próxima es lo que te decía, métodos tradicionales y café de especialidad. No voy a dar el paso también hasta tener mi cafetería en un lugar grande, con muchas mesas, muchos empleados, o sea, paso a paso. Y entender que es mucho trabajo. Mucha gente a lo mejor dice, tiene su barrita, qué suave, qué fácil. Parece fácil, ¿no? Pero la gente no sabe que uno se levanta a las 7 de la mañana, va a abrir su negocio, se regresa a su trabajo, 8 horas, salgo a las 5, voy y me baño y me regreso a la barrita hasta las 11:30 de la noche, estoy regresando a mi casa. Mucha gente no sabe eso. Y parte del proceso es también yo le doy mucho auge a mi novia, de que gracias a ella está el negocio. Tampoco te voy a echar mentiras de que todos los días me levanto a las 7 y es que me quedo dormido y yo es donde valoro a ella de
ella sí es constante, o sea. El apoyo que también ella te ha ayudado, ¿verdad? Para ir continuando, ¿no? Sí, ya nos mencionabas, ¿no? El cómo incluso ella fue quien te comenzó impulsando, ¿no? Sí, para empezar el negocio y también me sentó, o sea, a ver, es imposible que tú pongas una cafetería de pie a pa. O sea, ve todo lo que necesitas económicamente, más aparte, ahora sí necesitas el 100% de tu atención. Entonces, es una inversión muy riesgosa el invertir, que a lo mejor hasta vas a conseguir, pero tienes que dejar tu trabajo. Entonces, dejas de lado tener ingresos y vas a estar más presionado, más estresado y tu negocio va a funcionar menos. Ahorita la ventaja que es que yo tengo un sueldo fijo. No me preocupo tanto por lo económico si me da o no la cafetería. Más bien es vivir el proceso. Te estás enfocando, sí. Sí, a mí me da mucho gusto. Por ejemplo, está un chavo aquí a 2 cuadras que él vende frappés. No sé si lo has visto. Sí. Afuera de una tienda. Y se va por muy buen camino. O sea, no lo conozco, pero sé que es sobrino de César Delgadillo, el de las gelatinas. Uh-huh. Entonces yo digo, qué chingón. O sea, yo he llegado a comprarle frappés y digo que si este morrillo le echa ganas, ¿hasta dónde puede llegar? Sí, y va por buen camino. O sea, él empezó desde su casa. Y si te fijas, ahorita ya tiene más mesas. Tiene, creo que hasta waffles, ese tipo de cosas. Y tiene su propia carpa. A lo mejor el proceso que le sigue es ya buscarse un localito y poner su máquina. Sí, sí. Está, por ejemplo, otro caso de... nomás se me fue el nombre. Es novia de Rafael Fonseca. Hija de la Titi. Ay, de repente conozco mucha gente, pero los termino ubicando de vista. Ella, por ejemplo, ella vende waffles, ese tipo de cosas. Uh-huh. Y metió bebidas frías, la barra fría. Uh-huh. Entonces ella va también por muy buen camino a emprender una cafetería. Y lo que me gustaría que yo he aprendido en este ámbito del emprendedor, a no tener envidia de nadie. O sea, a cualquier persona que, oye, yo quiero hacer esto, pues yo te aconsejo esto. Por ejemplo, yo siento que, no sé, a lo mejor estoy mal suponiendo, a lo mejor su idea no es poner una cafetería. Pero si por algo es el camino que ellos buscan, van por muy buen camino. Okay. Empezaron desde casa, empezaron con lo que tienen y van formalizando poco a poco. Cosa que pasó con la barrita. Y a las personas, por ejemplo, que de repente quisieran como emprender algún negocio, ¿qué consejos les darías para ellos? Tal vez no tienen nada, tal vez tienen la idea, tienen la pasión, ya a lo mejor como tú, ¿qué pasó? Tienen el gusto por algo y tal vez tienen en mente en poner tal vez un negocio relacionado a ello. ¿Tú qué les aconsejarías? Pues que empiecen desde casa, empiecen con lo que tienen, uh-huh. Que busquen capacitaciones enfocados a lo que ellos necesitan. No que se enfoque tanto en capacitaciones de crecer un negocio, que son los típicos coach que te decía. Uh-huh. Que ellos te dicen, levántate a tal hora, haz esto y haz esto. Pero dime tú qué influye una rutina a que puedas vender más. Por ejemplo, yo me puedo levantar a las 5 de la mañana, echarme mi licuadito, hacer ejercicio, hacer mis anotaciones. Eso me está haciendo mejorar a mí. O sea, sí sirve. Sí, te ayuda a mejorar personalmente. Pero al final de cuentas es como tú lo mencionabas, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve una rutina de levantarme muy temprano si al final esa rutina, aunque me va a ayudar personalmente a mi salud, a lo mejor porque en esa rutina hay ejercicio, uh-huh. Pero si no influye tal vez directamente en pues, cuántos cafés vendo, cuántos... Exacto. ¿No? Entonces, tal vez no difiera directamente. Mucha gente tiende a pensar que dices, ya tengo mi rutina, ahora sí mi negocio va a funcionar bien. O sea, levantarme a las 5 de la mañana, por ende me va a ser millonario y pues no, o sea, se trata de qué hago, ¿no? ¿Qué hago allí en esos? Es que la realidad no es eso, o sea, sí te sirve como persona, sí tú y yo a lo mejor tienes más creatividad, pero pues tienes que tener bien centrada la idea de que eso no influye en que tu negocio venda más o menos. Que tal vez, bueno, no sé si sea por ese lado a que quieras llegar de ver, ok, tal vez sí esta rutina está bien, tal vez sí hay que hacer una rutina, pero al final de cuentas escoger cuál rutina me va a llevar a cumplir las metas que quiero, ¿no? Así es, por ejemplo, yo la rutina que ahorita tengo, simplemente te voy a decir, voy empezando poco a poco, me levanto a las 7, ayudo a mi novia a abrir el negocio.
me quedo un ratito ahí, me regreso, me cambio y me voy al trabajo. ¿Cuál es mi rutina en el trabajo? Pongo podcasts que me retroalimenten a mí, o audiolibros, o ese tipo de cosas. Afortunadamente, pues tengo un trabajo donde pues tengo esa libertad de yo escuchar lo que quieran mis audífonos mientras ando en la moto. Uh-huh. Siempre y cuando no descuidarlo también, ¿verdad? Sí. Entonces, que la gente no caiga en esos coaches de negocio. Más bien que busque capacitaciones, por ejemplo, de pasteles, cafetería. De lo que trate su negocio, ¿no? Que aprendan más de su negocio. De hecho, me pareció curioso algo que una vez escuché, ¿no? Que no recuerdo, creo que fue un podcast en donde escuché esto, que no importa qué tan rentable sea ese negocio, ¿no? Qué tan rentable sea tal o cual negocio, ¿verdad? Si tú no conoces sobre ese negocio, si tú no sabes sobre eso, te va a ir mal. Exacto. O sea, así pueda ser el negocio que más dinero deje, el más fructífero, el que tenga más utilidad. Si no conoces sobre ese mercado, si no conoces sobre ese producto o servicio, está destinado al fracaso, ¿no? Así y al final es el énfasis que tú haces. O sea, infórmate. Si vas a vender cafés, infórmate sobre el café. Si vas a vender, ahora sí que, si vas a poner uñas, por ejemplo, aprende bien a poner uñas. Sé muy bueno o buena haciéndolo, ¿no? Sí, practica. Es que, ¿cuántas veces hemos visto gente con dinero que dice, voy a poner esto? Lo pone y al tiempo lo quita. A lo mejor a ella no le afectó en su economía, pero a lo mejor afectó a otro negocio que se dedicaba a lo mismo. Entonces yo siento que es más significativo el proceso de ir paso a paso, de ir viendo. Porque vas aprendiendo, de ensuciarte las manos, de probar tus productos, de fallar. O sea, es muy importante ese tema de... Y si das un servicio, de tenerte a ver, ¿cómo me sentiría yo si yo estuviera recibiendo mi propio servicio, no? Exacto. Yo te he puesto lo que quieras, que mucha gente en los primeros cafés no les gustaron. Simplemente por el hecho de que estaba aprendiendo. Y sí es frustrante pensar, no manches, cuántos clientes no perdí, cuánta gente no habló de mí. Pero pues es un miedo que no se debe de tener. O sea, ¿para qué tener miedo a fracasar? O sea, es muy importante aprender por qué fallas y aprendes de tus errores. Exacto. Entonces, ¿qué te va a dejar de significativo el poner un negocio al 100% con toda la inversión necesaria? Si cuando te pase alguna falla o no sepas desarrollarlo, va a fracasar. Sí, ahí es donde ya no vas a saber qué hacer, ¿no? Y menos porque ahora ya tienes muchísimo, ¿no? Ándale. Va a ser más estresante, más desgastante para la persona. Pues yo, para los jóvenes que quieran emprender, no tengan miedo del qué dirán, de tus amistades, de ese tipo de cosas. Uh-huh. Porque se arriesgan mucho. Por ejemplo, yo tuve que dejar de lado el voleibol. Tuve que dejar de lado a lo mejor mi vida de hacer ejercicio. Entonces, tienes que saber que hay sacrificios que se tienen que hacer y mucha gente no está dispuesto a hacerlo, mucha gente no conoce. Entonces, empiecen desde casa, empiecen con lo que tienen y fórmense. Prueba y error, prueba y error. Y no tengan miedo a preguntar. O sea, yo muchas veces tuve miedo a preguntar de, oye, no hay la confianza pues de llegar, por ejemplo, a otra cafetería y ¿qué insumos usas? Yo siento que eso también falla mucho. Para mí, la gente que quiera poner un negocio, yo les puedo pasar el podcast, los cursos, los proveedores. O sea, es válido. O sea, para todos sale el sol. Exacto. Muchas veces no hay la confianza de, oye, pues yo quiero... Nomás vas a ver, pues, con ver no ganas nada. Que ojalá hubiera la confianza de, oye, pues a mí me está funcionando esto. O, oye, agarré un paquete de tantos vasos, O como esa apertura del diálogo de, oye, ¿qué puedo hacer, no? Ándale, y aquí no se puede. A lo mejor porque es un pueblo, o simplemente por uno se lo cuestiona solo. Pues pueden ser muchísimas razones, ¿no? Al final de cuentas. A mí me gustaría que hubiera la confianza de, a lo mejor, oye, pues yo veo que te está yendo bien en tu negocio, ¿cómo le haces o qué estás haciendo? O yo quiero poner una cafetería.
¿qué me aconsejas? Y ya, pues, ya platicando. Ya lo vas compartiendo. Así como ahorita nos lo estás compartiendo y poder. Esperemos, ojalá, y que esto llegue a personas que a las personas, sí que a las personas adecuadas, ¿no? Sí. Y que te puedan escuchar y que todos estos consejos que nos das, pues les puedan servir de alguna u otra manera. Al menos para que se motiven o al menos para que se lo cuestionen, ¿no? De, a ver, pues que tengo esto, Sí, es que ya empecé esto me agrada, ¿cómo podríamos empezar a generar algo a partir de aquí, no? sí, es que a veces mucha gente dice, quiero poner este negocio, necesito tanto dinero. A veces lo consiguen y ponen su negocio con toda la inversión. Cuando fracasa, pues a lo mejor quedan endrogados, quedan mal económicamente. Entonces, por eso yo me centro mucho en empezar desde casa, empezar con lo que tienes. Uh-huh. Y, por ejemplo, si yo hubiera empezado, como te digo, con toda la inversión, a lo mejor hubiera fracasado y a lo mejor hubiera conseguido el dinero en algún lado. Uh-huh. Ahorita estuviera demasiado estresado, demasiado enojado. Y no disfrutarías como de ese proceso de aprendizaje, ¿no? Que te brinda el empezar de forma orgánica y poco a poco ir subiendo y vas aprendiendo también. Vas ¿no? aprendiendo y solo se va dando el negocio un crecimiento recíproco. En la medida también de que lo trabajes, que... Así es. Háblanos un poquito de la barrita, Rodolfo. Un poquito para las personas que de repente no ubiquen dónde están ahorita establecidos, dónde los puede encontrar uno. Bueno, ahorita estamos ubicados en la calle Álvaro Obregón, número 75, a media cuadra de con Ismael, de los cuadritos. De los cuadros, ajá. Ahorita ya empezamos este año con horario matutino. Otra vez menciono a mi novia, se arriesgó, dejó su trabajo para dedicarse. Fíjate que aventada la muchacha, como sí. Ya para casarme, ¿no? Le apostó. Sí. Dices, ya convendrá o no convendrá. Sí, la verdad que conseguí muy buena persona y le agradezco mucho. Y ahorita ya está de 7 de la mañana a 12 del día. De 7 a 12. Y ya en la tarde, de 5 de la tarde a 9:30. Okay. Más aparte, pues en las tardes puedes encontrar ya las botanas con elote. Okay. O elote preparado. Y en la cafetería pues encuentras bebidas clásicas, frappé, café a las rocas y café caliente, latte, cappuccino, americano. Tenemos nuestro menú en las redes sociales, que a lo mejor ahí las va a poner. Sí, ahí ten por seguro en la descripción, también lo menciono para los que nos están viendo, nos están escuchando. Pues aquí, si nos están viendo en YouTube, pues aquí en la descripción van a poder encontrar ahora sí que todas las redes sociales de La Barrita, para que puedan ponerse en contacto, ¿verdad? Sí, y te agradezco mucho, Ruso, por invitarme. Y como te digo, ojalá tengamos la oportunidad de grabar otro podcast y ya yo tener más información sobre el café de especialidad. Sí. Y ojalá que en la próxima visita ya esté otro paso arriba del negocio. Esperemos que sí. Yo te deseo de mi parte pues toda la mejor de las suertes y te agradezco muchísimo, Rodolfo, el hecho de que hayas venido. Te agradezco muchísimo, la verdad disfruté mucho la plática y se extiende la invitación. Te agradezco esto, te agradezco realmente el café, o sea, me aventé un café matcha muy, muy rico, la verdad. Ya las veces que he ido, la verdad que el café que preparas, creo que entrega más de lo que promete, ¿no? Entonces sí está muy, muy rico. Me quedo pendiente con el cold brew. La verdad, ahorita le di un par de sorbos y está riquísimo. Sí, es padre la experiencia que a lo mejor mucha gente no sabe lo del café. O sea, entonces ya lo probaste y sí vi tu mirada y como que no esperabas ese, ese sabor. Está muy rico, la verdad. Sí es algo que no te esperas. La verdad, porque sí sabe muy, muy diferente, ¿no? Entonces... ya le estaré yo ahí experimentando también, ¿no? Como sí. Irlo combinando. La idea de esa botellita es que tú te la prepares a tu gusto y tú saques tus propias recetas y que lo pruebes a tu gusto. Que yo siento que en una cafetería no encuentras 100% tus gustos. Hay un menú en el que elegir.
Sí, y siempre, o sea, no sé, el café también es algo como muy personal, ¿no? Y como que cada quien encuentra, tiene como que, inclusive, ¿no? De ¿cuántas cucharaditas de café le pones? No, que a mí me gusta cargado, ¿no? A mí no me gusta tanto. O de azúcar. Exacto. Incluso, ¿sabes? Que a mí me gusta sin azúcar, o con una, o con dos. Sí, hay de todo tipo de que le gente. caiga poquito café al azúcar, ¿no? O sea, está... Hay gente que los quiere con un chorrito de leche, con 5 de azúcar. Sí. Al final de cuentas es ofrecerle lo que la gente, lo que la gente busca. Y es padre, ¿no? Porque también conoces un poquito el gusto de las personas como mencionabas. Sí. Pues Rodolfo, agradecidos, ¿verdad? Agradecido realmente por el hecho de haber platicado contigo. Y pues nada, invitar a la gente que vayan a la barrita. Realmente están ahí en Álvaro Obregón 75. Así es. ¿Verdad? Y pues... en la descripción encontrarán las demás redes sociales. Pues sin más preámbulos, te agradezco, Rodolfo. Y agradecemos a todas las personas que nos estuvieron viendo y o escuchando. Gracias a todos. Esto fue la Puerta 2697 y nos estaremos viendo próximamente con algún otro episodio. Roberto, gracias. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye.